Cada persona representa una historia. Algunas son fascinantes, mientras que otras, una pesadilla. Nos encontramos con algunas personas que no dejaron que las circunstancias escribieran su destino, por muy negativas que fueran. Renovaron sus vidas, dándole un nuevo sentido. Y sin embargo, nos encontramos con algunos que se dejaron cautivar por el odio, el egoísmo, la envidia, la venganza, la codicia y la amargura. Y optaron por ignorar que solo ellos se podían liberar. Pero se rindieron a sus pasiones y deseos más bajos, destruyendo a otros y también a sí mismos. Por eso, hoy los invito a conocer una nueva historia. Una pareja sospechosa de asesinato y misterios apocalípticos del fin del mundo. En las paradisíacas playas de Hawái, vestidos de blanco con flores alrededor del cuello, la novia y el novio no podían haberse sentido más emocionados y felices mientras pronunciaban sus votos para cumplir su tan anhelado plan. Mientras que la feliz pareja estaba disfrutando de su vida juntos, sus dos hijos llevaban 2 meses sin ser vistos con vida y la esposa del novio había muerto apenas 2 semanas antes. Todo este romance ocurrió en noviembre del 2019, cuando Lori y Dable contrajeron matrimonio. Y ahora, 2 años después, su historia ha revelado sus más terribles y oscuros secretos guardados en su corazón. Lo que ha surgido es un esquema profundamente perturbador de presuntos asesinatos, muertes inexplicables de personas cercanas a la pareja y extrañas creencias de culto sobre matar zombies. Dable, un hombre que dirigía una editorial que publicaba libros sobre escenarios apocalípticos ligeramente basados en la teología de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y conoció a Ballot en una conferencia religiosa en el año 2018. Y los dos rápidamente desarrollaron una relación cercana según la investigación. Pronto viajaron para conocerse y compartir historias cortas apasionantes. Dable escribió una pieza ficticia sobre 2 personajes que también se conocieron en una conferencia religiosa. Se comunicaban usando un código o apodos de cariño como Lily o Bobby, y también de teléfonos desechables y mensajes directos en aplicaciones telefónicas populares, según los archivos de computadora y teléfonos que los investigadores encontraron. A medida que aumentaba la intensidad de su relación, los investigadores dijeron que su sistema de creencias centrados en el fin del mundo comenzó a crecer. Hasta un grupo de amigos fueron atraídos y se reunían para orar, expulsar demonios y buscar revelaciones del más allá. En esta época, Charlie Barlow quería el divorcio porque su esposa se había convertido en un ser divino, responsable de comunicar el final de los tiempos bíblicos. Los amigos dijeron a los investigadores que Lori y Dable creían que las personas podían ser poseídas por demonios y convertirse en zombies, donde su alma quedaba atrapada en el limbo, y para ella la única forma de librar a una persona de un zombie era con la muerte de su cuerpo. Una amiga de la pareja dijo a los investigadores que Barlow se refería a sus hijos como zombies, y los investigadores en Arizona encontraron mensajes de textos que decían que la esposa anterior de Dable, Tammy Dable, estaba poseída por un espíritu oscuro.
Basándose sutilmente en la teología de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los amigos dijeron que se habían convertido en fanáticos extremos, según un informe policial, y además creían en la reencarnación y que Lori era una diosa enviada para traer la segunda venida de Cristo. Barlow también manifestó a sus amigos que tenía poderes como transportarse entre Arizona y Hawái, utilizando un portal que ella tenía para viajar a otros reinos y recibir revelaciones espirituales. Para los fiscales, Lori ha defendido la creencia religiosa para justificar los presuntos asesinatos. Y por su parte, la policía dice que la investigación reveló documentos que indicaban que Charlie Badlow descubrió la infidelidad de su esposa con Dayball solo unas semanas antes de su muerte. Él la enfrentó en un mensaje de texto y luego le envió en un correo electrónico a la entonces esposa de Dayball, Tammy Dayball, para informarle la infidelidad de sus respectivos cónyuges. Y casualmente Charlie fue asesinado a tiros 11 días después de enviar ese correo electrónico, pues él fue a recoger a su hijo en la casa de su ex esposa. Él quería llevar a cabo una intervención de salud mental, pero ella fue informada del plan, dijeron los investigadores. Su hermano, Alex Scott, le disparó a Charlie Badlow en el camino de entrada, alegando defensa propia, y le dijo a los investigadores que Charlie lo atacó con un bate de béisbol. Los investigadores cuestionaron su relato y señalaron que esperó unos 43 minutos para llamar al 911 después de dispararle a Charlie Badlow. Mientras tanto, los registros muestran que llamó a su hermana. También afirmó haber intentado resucitarlo, pero los investigadores también dijeron que no encontraron indicios de ese intento. Coates también afirmó que disparó 2 veces mientras Charlie estaba de pie. La policía alegó que la evidencia forense mostró que él ya estaba en el suelo cuando recibió el segundo disparo. Coates, quien le disparó a Charlie Badlow 5 meses después de ese evento, fue encontrado por su hijastro en diciembre del 2019, tirado en el piso del baño, sin aliento y vomitando. Según un informe policial, y el médico forense manifestó que murió por causas naturales, indicios de un coágulo de sangre encajado en las arterias de sus pulmones, y le contribuyó la presión arterial alta. Además, que el medicamento para sobredosis Narcan fue encontrado en su sistema y el día de su muerte llamó a Dayball para recibir una bendición por teléfono, según las fuentes. Claramente, este hombre también estaba dentro de los planes de la pareja y lo convencieron para actuar en su propio beneficio, convirtiéndose en un asesino. En el informe principal de los investigadores argumentaron que sospechaban que los asesinos estuvieron motivados por la codicia en torno al dinero del seguro de vida de Charlie Badlow, la lujuria mutua y sus extrañas creencias religiosas. Vaya combinación. Todos estos hechos manifiestos se ejecutaron para que Lori eventualmente pudiera estar con Chad Dayball y completar su misión aquí en la Tierra. Y para concretar el plan, incluyeron a Telly Ryan, JJ Badlow y Tammy Dayball. Los 2 niños desaparecieron en septiembre del 2019, unas semanas antes de que Lori y Dayball se casaran. JJ era un niño autista. Fue adoptado por Lori Badlow y fue visto con vida por última vez el 23 de septiembre en su escuela primaria, según la declaración jurada.
Sus abuelos los denunciaron como desaparecido en noviembre cuando la policía descubrió que no los habían visto en semanas. Las autoridades dijeron anteriormente que su madre había dado respuestas engañosas a las preguntas de los investigadores y mintió abiertamente sobre su paradero antes de supuestamente huir del estado. Lori fue finalmente arrestada en Hawái en febrero del 2020 por abandono de niños y desacato después de no cumplir con el plazo de enero para entregar a sus hijos a las autoridades. Posteriormente, los investigadores encontraron los cuerpos de JJ y Telly enterrados en el patio trasero de Dayball en el año 2020. El hombre fue arrestado luego de haber encontrado los cuerpos en una de sus propiedades. El cuerpo de Telly estaba desmembrado y quemado, y el de Joshua estaba envuelto en plástico negro y cinta adhesiva, según la investigación. Telly es fruto del tercer matrimonio de Lori Badlow. Ella y su cuarto esposo, Charlie Badlow, adoptaron a Joshua, JJ. Los cargos de asesinato se anunciaron coincidentemente el día en que Joshua habría cumplido 9 años. Por otro lado, se encuentra que el obituario de Tammy Dayball dice que murió en octubre del 2019 por causas naturales. Pero las autoridades comenzaron a sospechar cuando su esposo se volvió a casar solo 2 semanas después, y el misterio en torno al caso de los niños desaparecidos creció. Los investigadores exhumaron los cuerpos para una autopsia y reclasificaron su muerte como sospechosa. Vincularon la muerte con la desaparición de los niños, pero no dieron a conocer la causa de su muerte. Tanto Dayball como Badlow ahora están acusados de su muerte. Aún no está claro cómo se cree que murió o qué evidencia tienen los investigadores. El caso de Lori originalmente se suspendió cuando los evaluadores de salud mental dictaminaron que no era competente para ser juzgada. Su caso permaneció suspendido mientras un centro de salud mental la trataba para ayudar en su defensa. La orden del juez Stephen Boyce dice que ella fue tratada para restablecer su capacidad y está en condiciones de proceder. Lori está en la cárcel y será procesada por los cargos de asesinato y conspiración. Y Dayball se declaró inocente de los cargos y Lori aún no ha tenido la oportunidad de presentar una declaración. Está previsto que la pareja comparezca en juicio juntos a principios del 2023. Si son declarados culpables, se enfrentan sentencias que van desde cadena perpetua sin libertad condicional hasta la pena de muerte. Más allá, si esta pareja tiene o no creencias religiosas, actuaron deliberadamente y conscientemente, conspirando para cometer el asesinato de 3 personas inocentes, dijo la fiscal del condado de Fremont, Lindsay Black. Lo cierto es que los verdaderamente poseídos era la pareja. Se encontraron estas 2 personas con mentes de igual condición, cuya consecuencia es la maldad. Ellos buscando al enemigo y el enemigo eran ellos mismos. Gracias por su atención y por sus comentarios respetuosos. Recuerden suscribirse para estar conectados con Diégesis, historias reales.